El idealismo alemán. En la dificultad que plantea la filosofía kantiana, los discípulos inmediatos del gran maestro alemán tomaron el partido que estaba más de acuerdo con el espíritu del racionalismo, declarar inexistente a la cosa en sí y suponer en el espíritu no solo el poder informador de una materia ajena a él, sino el ser creador del conocimiento en toda su extensión. Con ello estos filósofos llegan al idealismo absoluto, la realidad es creación del espíritu, pero no al idealismo psicológico de Berkeley, sino al que se llamará idealismo lógico o universalista. Berkeley admitía solo la existencia de su propio espíritu. Y suponía a la realidad creación de su personal conocimiento, ser es ser percibido. Percibido por mí mismo como sujeto. Pero Kant había tratado de hallar las condiciones formales en que, según él, se realiza todo conocimiento, es decir, la estructura del espíritu en general, que está por encima de cada individualidad psicológica. Los nuevos idealistas, en consecuencia, verán el problema en estos términos generales o supraindividuales, la realidad será forjada por el desenvolvimiento del espíritu humano. En una evolución que obedece a unas leyes o a un ritmo impreso en el propio espíritu. Los principales pensadores del idealismo alemán, llamados también filósofos del romanticismo, son Juan Teófilo Fichte, Federico Schelling y Guillermo Hegel. Todos ellos parten de lo que llamaban una intuición trascendental o visión inmediata de un absoluto, esto es, de una realidad primaria, existente por sí, que se identifica con el espíritu. Cada uno de estos filósofos interpreta, sin embargo, de manera distinta a esa realidad primaria de acuerdo con su propio temperamento. Este absoluto crea o engendra de sí cuanto existe en un proceso de actividad que varía también de acuerdo con la previa concepción del espíritu en cada uno de estos filósofos. No solo el conocimiento, sino la realidad toda, y la historia del mundo y de los hombres, se explican por las fases de este autodesarrollo del espíritu. Fichte, 1762 a 1814, es un hombre de actividad, un moralista y un político. Suyos son los famosos discursos a la nación alemana, que levantaron el espíritu prusiano frente a los ejércitos triunfantes de Napoleón. Parte Fichte de la intuición trascendental de un yo absoluto. Este será para él la realidad primera, absoluta, que se crea y explica por sí misma. La esencia de este yo es para Fichte actividad. Actuando. Crea el yo algo en cierto sentido ajeno a sí mismo, la realidad material, que Fichte llama el no yo. Obrando sobre este no yo, superándolo en sucesivas acciones y reacciones, se desarrolla la vida espiritual del yo, que es siempre un hacer, una empresa práctica de redención y superación. Schelling, 1755 a 1854, en cambio, es un temperamento artístico, un poeta. Parte de lo que él llama la intuición genial de un absoluto, que es belleza, comprensión y armonía. Se opone a Fichte en su consideración de la naturaleza material como algo negativo y opuesto al espíritu, un no yo. Antes al contrario, la naturaleza aparece a Schelling como animada y vivificada por la más sutil inspiración del espíritu. Materia y espíritu son creación del absoluto, que obra así según la ley de armonía, que es la superación del ovario. Hegel, 1770 a 1831, por fin, es el más famoso de estos filósofos, y le cabe una posición representativa en la historia de la filosofía. Si Fichte era un espíritu activo, y Schelling un artista, Hegel es un teórico o intelectual puro. La intuición trascendental le revela lo que él llama la idea, es decir, el espíritu concebido como razón, que será origen creador de la realidad universal. La idea evoluciona según un ritmo que radica en su propia forma o estructura. Primero establece el espíritu una afirmación, tesis, después halla las contradicciones o insuficiencias de la misma, antítesis, por último engendra una tesis más amplia, síntesis, que abarca, superándolas, la tesis primera y la antítesis. Esta síntesis se convierte en tesis y así recomienza incesantemente el proceso
Este ritmo de la idea o espíritu absoluto es también el ritmo a que se mueve cada espíritu individual. Y a él responde la génesis del universo, que es creación de la actividad espiritual. En el sistema filosófico de Hegel culmina el pensamiento racionalista, es decir, el proceso filosófico de la edad moderna. Más allá de sus límites no se puede avanzar ya por este camino. El sistema idealista pretende explicar, con la evidencia de lo racionalmente necesario, la realidad universal, que no será sino la manifestación exterior del desenvolvimiento de la idea. La historia aparece también a Hegel como una creación del espíritu. Así, por ejemplo, los pueblos orientales, cultura mítico-religiosa, representaron la tesis en la historia de los hombres, la antigüedad clásica, cultura racional, constituye su antítesis, la Edad Media cristiana, religiosa e intelectual a la vez. Fue la síntesis, que, a su vez, es tesis para un nuevo proceso en el que la Edad Moderna será antítesis, etc. La realidad y la historia carecerán así de misterio para el idealismo hegeliano, y ni aun los datos primarios de la existencia, como la sucesión temporal de pasado, presente y futuro, tendrán para él una significación real e insuperable. El pasado podrá deducirse racionalmente del presente, como las premisas de la conclusión, y el futuro, predecirse con la seguridad de quien ve la solución de un problema matemático. El hombre será así creador y poseedor del universo. En el terreno práctico y político, una consecuencia de gran importancia se deriva del idealismo alemán, la aparición del socialismo totalitario. El replanteamiento de la filosofía moderna hecho por Kant arrumbó el análisis psicológico e individual que hicieron los empiristas para situarlo en un plano universal, en el del espíritu en sí, del que participan todos los hombres. Si el empirismo condujo al idealismo psicológico de Berkeley, el pensamiento kantiano nos ha llevado al idealismo lógico o absoluto de Hegel. El régimen liberal democrático era consecuencia, como vimos, del racionalismo empirista, especialmente de Locke. La voluntad y el poder del Estado proceden de la voluntad de los ciudadanos contrastada individual y empíricamente en el sufragio. Al suprimirse la visión individualista y empírica, e imponerse la consideración del espíritu universal como realidad primaria y creadora, se pasa en política a considerar al Estado no como un acuerdo o convención entre los distintos individuos, sino como una realidad primaria, representación del espíritu, de la nación o del poder, que existe y se justifica por sí mismo. De aquí arrancan las teorías estatistas o socialistas en las que el Estado se considera un poder absoluto al que los individuos están sometidos como el efecto a la causa, y al que se supone encargado de organizar por entero la vida de la sociedad y de los hombres. Esta concepción panteísta del Estado arranca de Fichte y de Hegel, pero encontró una derivación insospechada en un discípulo de este último, Carlos Marx. Marx admite en la historia las mismas fases dialécticas de la idea hegeliana, tesis, antítesis y síntesis. Pero sustituye la concepción intelectual del absoluto por otra de carácter económico material. Desde la sociedad estamental, tesis, pasando por la economía capitalista, antítesis, la evolución conduce necesariamente hacia el socialismo moderno, síntesis. La clase obrera es la vanguardia de este último y definitivo paso de la evolución económica y la encargada de apresurarlo. Llegado este punto, el Estado socialista estructura a la sociedad sobre bases colectivistas. Pero el marxismo, por su extraordinaria influencia histórica, merecerá consideración aparte. Otros sistemas socialistas se han concebido sobre patrones no estrictamente proletarios e internacionalistas, sino nacionales o racistas, si bien sobre ellos no obra ya solo la influencia del idealismo hegeliano, sino también motivos de la nueva filosofía vitalista y existencialista con que se iniciará el siglo XX. En la corriente del idealismo alemán cabe también citar a dos filósofos más, muy conocidos, Arturo Schopenhauer, 1788 a 1860, que une al idealismo diversos temas inspirados en la antigua filosofía hindú,
y que, por escribir en forma divulgadora y muy expresiva, alcanzó una gran popularidad. Y, por fin, en esa especie de ambiente místico que se creó en torno del espíritu absoluto, encontramos a un filósofo de expresión oscurísima, Christian Krause, que, aunque de segunda fila dentro del movimiento, tuvo mucha repercusión en España durante la segunda mitad del siglo XIX a causa de que su filosofía fue importada aquí casualmente por un erudito español, Sanz del Río, que marchó a Alemania respondiendo a la idea de europeizar el pensamiento español. El krausismo fue el sistema característico de la institución libre de enseñanza, movimiento de gran influencia dentro del izquierdismo intelectual. Sin embargo, durante esta época surge en España la figura de un filósofo vigoroso, que adquiere significación muy amplia, el catalán Jaime Balmes, 1810 a 1848. Él fue el primero que dio a conocer entre nosotros la filosofía de Fichte, y combatió el panteísmo, que llevaba implícito, propugnando un retorno a la fe y al realismo de la escolástica. Balmes puso de manifiesto la insuficiencia de la razón para penetrar exhaustivamente la realidad, mucho más para suponerla su causa creadora. A este efecto adopta la teoría del sentido común, muchos de los conocimientos y certezas que creemos adquirir racionalmente los poseemos en realidad por un instinto natural, el sentido común, que nos cerciora de cosas que distan de ser evidentes por sí, pero que nos resultan tan ciertas o más que las propias evidencias racionales. El pensamiento de Balmes constituye ya una crítica del racionalismo, y es precursor, en cierto modo, de la crisis de este sistema, que llegará a ser la principal característica del pensamiento contemporáneo.